En el caso del que les voy a hablar el día de hoy, fue el primer fallecimiento que se le atribuyó a una entidad sobrenatural y está en los récords por esto. Todo comenzó hace muchísimo tiempo, en el año 1782. Había un hombre llamado John Bell, casado con una mujer llamada Lucy, y ellos dos tenían 9 hijos. La pareja decide emigrar hacia Tennessee, Estados Unidos, junto con otras familias en busca de una vida mejor porque donde estaban no les estaba yendo tan bien. Se establecieron en lo que ahora es Adams, Tennessee. De ahí compraron 300 acres para hacer tierras de cultivo, construir pues su casa y vivir ahí. Tenía que ser una casa bastante grande porque eran 9 hijos y ellos dos, 11 personas. Pero bueno, llegando a este lugar, rápidamente se establecen y por fortuna para ellos les empezó a ir bastante bien. A pesar de que todo parecía ir bien, ellos estaban teniendo éxito, ya tenían dinero y demás, John comenzó a tener problemas con un miembro de otra familia con las que había emigrado hacia Tennessee y aquí es donde toda la historia se pone un poco oscura. Este hombre en cuestión se llamaba Frederick y Frederick pues trabajaba y también le estaba yendo bien, pero tuvo un accidente y gracias a esto él ya no podía trabajar y se empezó a ver en aprietos pues económicos, así que decidió vender partes pues de su terreno para poder sobrevivir. Por lo cual, John se entera de esto y él le compró la mayoría de propiedades que Frederick estaba vendiendo, pero supuestamente John se las compró a un precio muchísimo más bajo de lo que valía, aprovechándose de la situación en la que estaba Frederick, que ya le urgía conseguir dinero para mantenerse él y a su familia. La esposa de Frederick, llamada Kate, estaba bastante enojada con John por haberse aprovechado de sus dificultades financieras y ella juró que tanto John y su familia iban a pagar por esto que habían hecho. Pero hay algunos detalles todavía más turbios. Resulta que el hermano de Frederick tenía trabajadores a la fuerza, vamos a ponerlo así, espero que me entiendan, y John decidió adquirir una de estas trabajadoras y cuando se finalizó la venta, ya John había pagado y demás, John dijo, ¿sabes qué? Ahora que lo estoy pensando, esta trabajadora todavía está muy pequeña, no creo que pueda trabajar por su cuenta, así que mejor se quede con su madre un tiempo en lo que crece y ahora sí, ya que se puede ir a trabajar conmigo. Pasa algo de tiempo y ahora sí John dice, ahora sí ya es tiempo de que se venga a trabajar a mi casa y este hermano de Frederick llamado Benjamin le dice, ¿sabes qué? Ahora que ya está más grande, cuesta más de lo que tú pagaste, así que si te la vas a querer llevar, me vas a dar la diferencia de eso. Y John le contesta, no, yo ya te la pagué, así que si la quieres de regreso, tú me tienes que pagar a mí. Y John le cobró muchísimo más caro de lo que originalmente él había pagado. Es decir, una vez más, John se aprovechó de la situación y recuerden, ellos dos, Benjamin y Frederick, eran hermanos, entonces ya, toda la familia odiaba a John. Y esto es como un rompecabezas, todo tiene que ver con todo, porque estos dos hermanos, debido a estas situaciones que se dieron con John, deciden demandarlo, pero la notificación de esa demanda nunca le llegó a John, por lo cual él no se presenta y gracias a que él no se presentó porque nunca le llegó, pues todo mundo se puso a favor de estos dos hermanos. Toda esta situación muy rápido llegó a oídos del pueblo y a oídos de la iglesia. John era un miembro activo de la iglesia y con esto pues lo sacaron. ¿Y qué significaba eso en este entonces y para ellos, para la familia Bell, que ahora ellos estaban desprotegidos y el diablo podía entrar a su casa? Así que si John y su familia pues eran así como que queridos en toda la comunidad, ahora ya no. Pero no crean ustedes que Frederick y Kate eran queridos, tampoco los querían. Y todo gracias a Kate, porque Kate tenía un comportamiento raro, era como muy agresiva, muy gritona. Nadie quería estar cerca de ella, además de que cuando iban a la iglesia tenía unos comportamientos muy excéntricos y lo que pensaron fue, ella está practicando brujería. Y recuerdan el juramento que Kate hizo hacia John y su familia. Y es aquí cuando las cosas para la familia Bell van en picada cada vez más. Resulta que un día John estaba cazando y vio un animal extraño merodeando por su casa. Él lo describió como si fuera una mezcla entre un perro y un conejo, pero bastante grande y con su pelaje oscuro. Él, bastante aterrado de no saber qué era esa cosa que estaba viendo, pues acciona esa cosa que traía para cazar y en un pestañeo se da cuenta de que no hay nada. No está ni ese animal, ni huellas, ni sangre, no hay nada. Pero ese encuentro con esta criatura solamente fue el inicio de todo. Después de eso, la familia Bell comenzó a escuchar como si arrojaran piedras hacia su casa. Caían en el techo, en las ventanas y demás. Y ellos no sabían de dónde venían ni quién las estaba arrojando. Por más que se ponían a las ventanas a investigar, no veían a nadie.
Después ya no solo eran como piedras, sino solamente golpes, y ya no nada más en el techo, sino que parecía que también venían de adentro de las paredes. Primero eran muy leves y después eran unos golpes que ya no los dejaban dormir. Se escuchaba también arañazos en la pared y como si ratas estuvieran como masticando madera. Las cosas se ponían cada vez peor porque ahora fueron en contra de los 9 hijos de los Bell. Una noche, los gritos de su hija llamada Betsy despertaron a John y a Lucy, que corrieron hacia el cuarto de Betsy y se dieron cuenta que la niña tenía amarrado el cabello hacia un poste de su cama, además de que tenía en su cara marcado como si la hubieran cacheteado. Los otros hermanos también habían sido atacados de la misma manera. Los niños juraban que por las noches algo o alguien les arrancaba las cobijas y que si veían por la ventana veían luces misteriosas en el campo. Todos los niños estaban llenos de ronchas y de moretones por todo esto que estaba pasando en la casa. Pero como que fue un poco más fuerte para Betsy, recuerden la niña que tenía el cabello atado al poste, porque ella veía que en un árbol estaba una niña con un vestido verde ahí como sentada, viéndola. Ellos no tenían ni idea qué era lo que estaba pasando en su casa, pero lo que sea que fuera, cada vez se ponía más agresivo. Y ellos decidieron ocultarlo. No decían nada, no le contaban a nadie, además de que ya nadie los quería. Ellos simplemente guardaban el secreto y rezaban para que esto se fuera. Pero no sirvió de nada, porque muy pronto esta entidad comenzó a hablarles. Al principio eran como unos murmuros, no entendía nada, pero después ya era una voz bastante clara. Esta voz los maldecía, les decía que les iba a hacer un montón de cosas y no solo eso, sino que si estaban teniendo alguna conversación entre ellos, esta voz interfería. Así que ellos decidieron tratar de comunicarse con esta entidad y después de varios intentos, esta entidad les dijo su nombre y les dijo que se llamaba Kate. Recuerden quién era Kate. Era la esposa de Frederick que les dijo, me la vas a pagar junto con toda tu familia. Entonces empezaron a decir, es que esto no es como tal una entidad, sino que es una bruja. Y esta bruja también les dijo para qué estaba ahí, y eso era mandar al otro mundo a John. Y sí, realmente John fue el que más sufrió con toda esta situación. Finalmente, John sí pasa al otro mundo y en su funeral, Kate se aseguró de que todos se enteraran de que ella era la responsable, o sea, Kate, el fantasma, la entidad o la bruja. Se la pasó diciendo que ella era la responsable, además de que se la pasó riéndose y cantando. Todos a este punto y escuchando todo esto estaban convencidos de que Kate, o la bruja de Bell, como la estaban llamando ahora, era la que había hecho que John se fuera. Y esta fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que un fallecimiento se le atribuye a una entidad sobrenatural. ¿Pero qué pasó después? Cuando John se va al otro mundo, las cosas en la casa de los Bell pararon. Lo que los llevó a pensar, bueno, ya, se acabó. Finalmente Kate se fue de aquí, pero no tanto así. Pasaron los años, ya no habían visto nada, no habían experimentado nada. Incluso Betsy, la hija, crece y se compromete con un joven. Todo estaba muy bien, ella ya se iba a casar, pero comenzó a ver esta niña con vestido verde que veía en un árbol, pero esta vez ellas hablaron y esta niña le dijo, no te cases con él, rompe tu compromiso, y al parecer Betsy como que se sintió que sí, le estaba diciendo la verdad y eso hizo. Pero esta historia de la bruja de Bell pues estaba cobrando mucha popularidad por todos lados y había un general llamado Andrew Jackson que decidió visitar la casa en persona. La mayoría de las personas tenían miedo tan siquiera acercarse a la casa, pero Andrew dijo, no, yo sí quiero ir a investigar qué pasa. Reunió a varios hombres para cabalgar hasta su casa y ellos traían como una especie de vagón. Cuando ya estaban llegando a los límites de la propiedad, el vagón se detuvo de la nada, o sea, los caballos dejaron de galopar. No importaba qué hicieran, los caballos se negaban a moverse. Y en eso escuchan una voz que viene de los árboles y esta voz les dijo, está bien, general, dejaré que el vagón siga adelante, lo veré de nuevo esta noche. Y en cuanto esta voz como metálica dijo esto, los caballos ya quisieron caminar. Entre estos hombres que traía Andrew venía como un aniquilador de brujas. Él venía muy animado a deshacerse de Kate. Y claro que Kate apareció y lo atacó brutalmente, tanto que se fue. Él y otros hombres se fueron. Y se dice que después de que Kate, o la bruja de Bell, consiguió lo que quería, que era mandar a John al otro mundo, pues ella ya no tenía nada que hacer y se fue a esta cueva que le llaman la cueva de Bell o de la bruja de Bell.
y que este espíritu está inactivo desde ese entonces. Esta cueva está dentro de lo que era la propiedad de los Bell también. Actualmente, esta cueva está abierta al público, te dan un tour guiado y todo el rollo, pero cuando tú vas a entrar, las personas que trabajan ahí te dicen no traigas nada a la cueva y no te lleves nada de la cueva tampoco, porque si te llevas algo, pues la maldición te va a perseguir. Incluso hubo un visitante que vio una piedra, le gustó y se la llevó, y a los pocos días perdió su trabajo, a su esposa y pues todo. Luego hay teorías de quién era realmente Kate, porque se cree que realmente se inventó todo lo de la bruja simplemente para encubrir lo que fue la mandada al otro mundo de John y que eso realmente lo había hecho Lucy, su esposa. Porque resulta que Lucy era tía de Kate, la esposa de Frederick. O sea, les digo, un rompecabezas todo. Algunos creen que Lucy y Kate planificaron todo esto y que se inventaron lo de la bruja para desviar la atención. Porque había una casualidad ahí y es que esta bruja, Kate, trataba mal a todos menos a Lucy. Pero si era Lucy la que quería hacerle eso a su esposo, pues como que ¿por qué le hacía eso a sus hijos, no? Eso sí está raro. Y otros cuantos creen que realmente Kate, o sea, Kate la persona, sí era una bruja muy poderosa que trajo un demonio y pues que hizo todo ahí en casa de los Bell. Porque además la casa de los Bell estaba construida encima de un cementerio de nativos americanos. La casa original de los Bell fue demolida, pero justamente ahorita hay una recreación exacta con todo y muebles de la época y demás, que también tiene tours guiados. Así que, ¿ustedes qué creen que realmente pasó aquí? ¿Que sí pasó toda la situación con la bruja Kate? ¿O fue algo que se inventaron Lucy y Kate para que John pues se quitara del camino? Pero les digo, está esta cosa de Andrew Jackson, que en ese entonces era un general, pero resultó que fue un presidente de Estados Unidos que quería quedarse unas noches, pero nada más resultó que se pudo quedar una y después todos salieron corriendo. Pero esta es una de las leyendas y de las historias más fuertes que hay en la historia de Estados Unidos, así que díganme ustedes qué opinan, yo los estoy leyendo.